Sí, buenas tardes a todas y a todos. Continuamos con este seminario, ahora con la presentación de Pamela Brandt, representante de la Agencia Federal para la Educación Cívica de Alemania, de quien voy a leer una breve semblanza. Pamela Brandt es la directora nacional e internacional del proyecto Valomat, que ella nos explicará más adelante, de la Agencia Federal para la Educación Cívica en Alemania. Estudió Historia, Periodismo, Educación y Estudios de Lenguas Romance en Hamburgo, París y Bordeaux. Asimismo, ha trabajado independientemente como periodista tanto en radio y televisión. Sus actividades principales consisten en la producción de herramientas multimedia e interactivas en línea con enfoque en elecciones, política europea, debates nacionales políticos sobre educación, familia y política exterior. Otros enfoques de su trabajo son los materiales de enseñanza multimedia para apoyar discusiones activas sobre asuntos políticos y la participación de niños y jóvenes en las escuelas o de refugiados que llegan a Alemania. La cooperación internacional para la educación cívica es otro punto focal de su trabajo. Ha sido consultora para Valomat en Chile, Bosnia, Herzegovina y Francia y ha presentado a la Agencia Federal de Educación Cívica en Turquía y Chile ante instituciones nacionales y ministerios. Antes de comenzar y antes de cederle la palabra a Pamela, quisiera referirme a tres ideas que nos pueden ayudar quizá a entender mejor esta exposición. La primera tiene que ver por qué Alemania como modelo de educación cívica. Y yo solamente destaco un punto respecto de este tema. Por la experiencia de largo plazo. Ellos tienen más de 60 años de experiencia sobre ese tema. Y me parece que ese es un punto fundamental. El segundo tema a considerar en esta exposición, la importancia de la comparación. Muy brevemente, comparar es vernos en un espejo. Y lo que va a suceder hoy es que nos vamos a ver en el espejo de la educación cívica de Alemania, como los vimos hace rato en el espejo de la educación cívica de la República Checa. Y tercera idea, la importancia del contexto. Muy bien, nos vamos a ver en el espejo de la educación cívica de Alemania, pero no podemos copiar solamente las experiencias y trasladarlas a nuestro país. Tenemos que adaptarlas a nuestro contexto. Y esas tres ideas son, me parece, importantes para entender esta exposición. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a Pamela Brandt. Bienvenida, Pamela. Thank you very much, José, for this warm beginning, and muchas gracias por esta I don't know. My Spanish is really poor. Desafortunadamente tengo que hablar en inglés. Es un gran honor para mí el estar invitada aquí en México y somos un pequeño país en medio de Europa, entonces estoy muy feliz de compartir las experiencias de nuestra historia y mostrarles cómo lo hacemos en Alemania. Y estoy muy emocionada de ver tanta información de su país para poder compararla en mi país. Para mi trabajo futuro en Alemania, yo he aprendido mucho, entonces ha sido un intercambio bastante rico al hablar con todos ustedes y tener toda esta experiencia de México desde su punto de vista. Todo el tiempo estoy tratando de aprender todo el tiempo, así que esto es bastante bueno para nuestro trabajo, el aprender todos los días. Bueno, voy a empezar con presentando mi asociación. Venimos en una asociación de educación cívica. Y les quiero hablar acerca de nuestra historia, de nuestra misión, de los temas. En nuestra organización, en nuestro balance político es muy importante. Nuestros grupos meta. Y también un poco acerca de los productos y el apoyo de nuestros socios, porque no estamos solos. Nosotros necesitamos a nuestros socios y a nuestros compañeros para que nos ayuden, para que nuestro trabajo sea bueno. Al principio, al inicio de nuestra historia, nosotros somos una nación
Somos una asociación muy vieja, tenemos más de 60 años, tenemos mucha experiencia, buena y mala, así que hemos aprendido mucho para poder alcanzar una educación cívica en Alemania al principio. Y tengo que hablar un poco acerca de la historia de los alemanes. Nosotros somos una democracia joven. Los alemanes no tuvimos experiencia en democracia desde el siglo XIX. Tuvimos el Imperio Alemán que finalizó a finales del siglo, a principios del siglo pasado y que fue una dictadura. En más de 60 años, a principios del siglo XIX, trataron un sistema democrático, pero este sistema democrático fue una falla, de hecho. A las personas no les gustó. Las personas pensaron que este sistema democrático solamente traería problemas económicos, que era una crisis económica mundial, de hecho, y que eh, había muchas cuestiones controversiales en la calle, había muchas luchas, muchos debates, muchos partidos en el Parlamento y parecía que la democracia para Alemania tenía el mismo significado, significaba inestabilidad, significaba conflicto, significaba debate y significaba crisis. Entonces, no fue un inicio muy bueno para todos los alemanes en el 49 para empezar con un sistema democrático. No tenemos experiencia en ello y de hecho tenemos preconceptos acerca de los sistemas democráticos. Y fue cuando comenzamos, nuestro sistema democrático es que las autoridades, aparte de las autoridades y nuestros líderes, que quienes, bueno, fueran reyes y después fue Hitler y después de Hitler. Entonces fue un trabajo muy fuerte. Después de la Segunda Guerra Mundial todo fue destruido, todo el sistema fue destruido, pero también nuestro sistema económico como país se destruyó. Tuvimos que empezar desde cero, empezar un nuevo futuro para nuestro país. Entonces, habían personas que estaban muy ansiosos y que no les gustaban los nuevos sistemas, así que había una situación en que las personas no sabían qué hacer. ¿Cuál experiencia era la que nosotros tenemos que tomar de referencia para construir un nuevo sistema? Y en este periodo se instauró un nuevo sistema, tuvimos nuestra constitución, tuvimos la Alemania Oriental también, entonces tenemos el conflicto de la Alemania Oriental con la Occidental al principio, y era un sistema totalmente nuevo. Tenemos a los aliados, que era Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia, era adaptar este sistema, y tenemos que instaurar una constitución y un sistema económico estable. Era muy importante instaurar un sistema económico exitoso porque las personas podrían aceptar un nuevo sistema cuando ellos personalmente tienen una situación personal muy estable en casa. Pero en 1952 el gobierno alemán decidió crear esta Agencia Federal de la Educación Cívica porque creo que reconocieron que las personas no tenían ni una idea acerca de estas nuevas estructuras, no tenían ideas acerca de su significado, cómo funciona, y por lo tanto no tenían ninguna información al respecto. Al mismo tiempo, tenemos un sistema educativo, era muy tradicional. Casi todos los maestros venían directamente bueno, de la guerra, eran soldados en los últimos 12 años. Entonces estos maestros que venían de la guerra, que venían de esta experiencia muy autoritaria, le enseñaban a las nuevas generaciones alemanas. Así que fue que el sistema tradicional educativo donde alguien se para enfrente, donde alguien se para hablar y nos indican cómo se puede hacer. Ahora, para los adultos estaban asustados porque estamos asustados de todo lo que todo lo que se hizo en los últimos 16 años, 60 años, perdón. Y los alemanes nunca trataron de decir nada. Eran muy callados, respetaban todo sin pensar en nada, porque, porque todo el mundo decía, se tiene que quedar así. Todo lo que aprendimos en el siglo pasado tenemos que aceptar todos los sistemas nuevos, teníamos que obedecer. Entonces, esta era la situación al principio en cuanto a la democracia alemana. Entonces, tal vez, o por lo menos no era una situación de libertad o de un pensamiento liberal en cuanto a la democracia, de debate.
de diálogo, era una situación en donde el sistema estaba llegando a Alemania y los alemanes tenemos que aceptarlos. Por estas razones, el Centro de Educación Cívica se construyó en 1952, que fue un ministerio interior. Fue creado por un decreto donde la educación cívica tenía que darse en Alemania, pero nosotros como alemanes tenemos dos lados de la moneda. Tenemos de un lado el Departamento de la Protección de la Constitución. Este será como un tipo policía que controlaba los partidos y los grupos políticos y civiles y que para poder cumplir la Constitución. Ellos no querían que reaccionaran, que destruyeran la democracia y tampoco para destruir nuestra Constitución y nuestros derechos humanos. Esto por un lado. Por el otro lado, tenemos como agencia de educación cívica, queríamos informar a las personas cómo es que el nuevo sistema funcionara, pero también nosotros queríamos fomentar a que las personas participaran, que nos dieran vida, que nos dieran un nuevo sistema. Entonces, nos construimos lo primero, para informar a las personas. No fue justo cuando inició la educación cívica, sino también cuando inició la educación política. Tenemos que educar a las personas cómo funcionaban las elecciones, a todos los grupos de edades, cómo el sistema federal funcionaba, cómo el sistema local funcionaba y todo tenía que estar informado. Primero tenemos que hablar acerca de las escuelas, porque tenemos a todo el mundo ahí, pero también educación para los adultos y para todos los demás. Bueno, al principio íbamos a tener nuestra misión, que las personas tendrían que entender los asuntos políticos, pero después tuvimos más y más cuestiones en cuanto a la educación cívica, conciencia democrática, pluralismo, tolerancia, pensamiento sobre los asuntos sociales y políticos y como una meta principal, participación en política. Estas eran nuestras metas de nuestra agencia de educación física. Pero cada misión en cuanto a la educación cívica tiene que tener sus propias metas. Nosotros como alemanes necesitábamos crear nuestras propias misiones, nuestras propias metas, pero ha cambiado durante el tiempo, como la democracia cambia. Y nosotros también queríamos decir que nuestro trabajo cambia durante el tiempo. Al principio, como les había comentado, en los 50s y en los 60s la democracia estaba creciendo, pero la primera tarea de nuestra agencia era informar a las personas de lo que era la democracia y también investigar y bueno, también para que las personas puedan ser críticas acerca del pasado. Muchas personas no querían hablarlo porque querían olvidar todo lo del pasado, solo querían ver al futuro y a este punto se causó la separación entre Alemania Occidental y Alemania Oriental. Había hablar acerca del comunismo. Por supuesto estaba la Guerra Fría y el gobierno quería luchar contra el comunismo, pero esto no fue suficiente. Digamos, la agencia detectó que era el pueblo en sí quien tendrían que decirle a todo mundo que nosotros teníamos que seguir trabajando. Con la revolución estudiantil de 1968 todo cambió en Alemania. Había el cambio de las sociedades, es que las personas, los jóvenes tenían el espíritu de la democracia joven y lo vimos por primera vez que algo iba a cambiar con esa democracia y tal vez la educación cívica tuvo el primer impacto al respecto en esta revolución educativa, porque después en los 50s y en los 60 las personas no preguntaban, solamente obedecían y aprendían y nunca decían, ok, podemos votar, esto está bien, esto no puede ayudarme aquí como ciudadano, etcétera. Y teníamos una enorme cantidad de votos porque las personas decían, yo lo tengo que hacer porque es mi deber como ciudadanos, pero entonces iban a votar a las elecciones todos los años y ya. Pero las nuevas generaciones que vinieron después fueron los primeros en decir y en preguntar a los padres, ¿qué es lo que hicieron para finalizar la dictadura? ¿Cuál era su postura al respecto? ¿Qué es lo que ustedes hicieron para ayudar a las personas? ¿O mataron a las personas? No sé. Fueron los primeros que cuestionaron. Y hubo una segunda cuestión, que estas personas estaban en las universidades y les preguntaron a los profesores,
acerca de las sociedades, de los líderes, que son generalmente intocables, pero fueron los primeros que cuestionaron qué hicieron ustedes para finalizar la dictadura. ¿Por qué nos están explicando y nosotros no podemos contestar nada? ¿Por qué nosotros no podemos participar para aprender algo? Así que ellos empezaron a cuestionar todo. La sociedad cuestionaba todo. Por lo menos para todas las personas que eran conservadoras en Alemania, para las sociedades más antiguas, más viejas, para todos los líderes de las administraciones, las personas de avanzada edad en buenas posiciones, en escuelas, en universidades, se sintieron amenazados. Decían, esto es un gran peligro. Esta nueva revolución estudiantil, estos estudiantes cuestionan todo. Y hubo una grande crisis en la sociedad alemana. Muchos pensaron que era el fin de nuestra democracia, porque de nuevo no era estable, había muchas discusiones, no había mucha demostración al respecto en las calles, y todos eran rumores. Pero ese era nuestro reto principal, el reto principal de nuestra democracia. Y personalmente puedo decir que el sistema democrático alemán se instauró entonces, 20 años después de que se construyó de verdad oficialmente, porque las personas tomaron todos los instrumentos en sus manos y dijeron queremos cambiar algo, queremos aprender. Entonces todo cambió. Así que primero el sistema educativo en las universidades. Después cambió la metodología en las escuelas públicas porque ahora los nuevos maestros, llegaban nuevos maestros a dar aulas y decían, ¿sabes qué? Esto ya se acabó. No necesitamos que los maestros lleguen, expliquen 45 minutos, más o menos lo que duran las clases, y después tienen que los alumnos obedecer, que estén tranquilos, callados, que escriban todos y aprendérselo para un examen. No es suficiente. Y no solamente para educación cívica, sino en la clase política en Alemania. Esto pasa en deportes, esto pasa en economía, en clases de inglés, en clases de alemán, todas esas lecciones, todas esas clases tenían que, las personas necesitan los instrumentos, el conocimiento, pero después tenemos que aplicar todo lo que aprendimos, porque las políticas están en todas partes, no solamente está cuando hablamos con políticos o de elecciones, o etcétera, no. La política está en todas partes, incluyendo la escuela. Así que necesitamos que estos políticos estuvieran en todas partes. Así que fue un cambio de todo. Y también fue un cambio para nosotros, porque como una agencia federal de educación cívica, somos parte del del Ministro de Interior. Tenemos una administración, no es muy conocida por tener un enfoque muy flexible. Nosotros no nos caracterizamos por eso, así que tenemos que cambiar un poco al respecto. Así que tuvimos que cambiar nuestros preceptos. Cambiamos la metodología, también cambiamos la manera de cómo nosotros evaluamos y todas y que todas estas preguntas también nos la hicieran a nosotros. Entonces era nuestra tarea el cambiar. Así que tenemos información acerca de estas instituciones políticas, sino también tenemos temas más importantes a tratar. Al final de cuentas, en los 70s, en los 80s era la política occidental a que se tenía que hablar. La relación entre Europa occidental y Europa oriental era muy importante y ahora tenemos estos nuevos grupos de la revolución estudiantil que están luchando por la paz, están luchando por más ambientes políticos, están luchando para que todo cambie. Habían muchos grupos, pero no en los partidos. Ese era el punto importante. Estos estudiantes construyeron nuevos partidos, pero también nuevos movimientos. Ellos no querían ser parte de este sistema antiguo, de estos partidos antiguos, no. Sino crearon muchísimos movimientos, eran muchísimos. Y uno de los primeros movimientos, que eran los verdes, vinieron al Parlamento y cuando ellos vinieron fue un shock, porque ellos veían vestidos informales, etcétera, y venían al Parlamento y decían, sí, ya vamos a ser un ministro ahora, y decían, no, no es un comportamiento alemán muy simple, sino que esto cambió todo. Y por supuesto hubieron muchas preguntas que se levantaron al respecto, pero al mismo tiempo 10 años después, hubo terrorismo, por ejemplo, del lado izquierdista. Entonces, todas estas elecciones de la revolución estudiantil, también hubieron grupos extremistas de la derecha y de la izquierda. De la izquierda, perdón, tuvimos este terrorismo y fue la primera vez en Alemania en la que nosotros
y donde fue la primera vez donde la policía estaba en todas partes, donde la protección de la sociedad contra el terrorismo fue un gran debate en Alemania. ¿Cómo o qué tanto puede hacer la policía y las fuerzas de seguridad pueden influenciar la libertad de la sociedad y la libertad de los individuos? Porque creo que esta fue una pregunta importante. Por supuesto que las políticas y el gobierno y las políticas protegen a todo el mundo, pero también deben de tener ciertas reglas o cierto fin. No podemos tomar este grupo de terroristas y para poder detener cualquier tipo de movimiento en Alemania. Entonces, esta fue una gran pregunta, el cómo lidiar o cómo reaccionar con el terrorismo en Alemania y que tanto la policía controla. Fue un gran debate y en los 90, después de la reunificación, por supuesto, en Alemania, espontáneamente teníamos una situación totalmente nueva. Ahora éramos un país más grande. Uno de los temas era realmente que muchas personas estaban acostumbradas a no tener ningún tipo de sentimiento nacionalista. Nosotros como alemanes no tenemos mucho orgullo de ser alemanes, entonces nos enseñaban en la escuela no tener orgullo, sino de ser discretos y responsables por nuestra historia. Entonces fue la primera vez para mí personalmente ver a todas las banderas alemanas en todas partes. Y yo, de hecho, tenía miedo, decía, no, 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 va a haber un nuevo sistema nacional y cómo vamos a reaccionar a ello. Fue una gran pregunta. ¿Cómo realmente nosotros podemos crear un nuevo país con dos países diferentes? Eran 40 años de historia separada conjuntándose. Entonces fue un gran reto para nosotros en cuanto a la educación cívica. Pero después, lo vimos después, porque las personas de Alemania Oriental estaban tan emocionadas de venir a la parte occidental y aceptar todo. Querían echar todo el pasado hacia atrás. Decían, no, no lo vamos a usar. Queremos ser parte de esta Alemania occidental. Y 10 años después pensamos que había una gran pelea, porque realmente no podemos aceptar o adoptar todas estas cuestiones. Era como las cuestiones de la sociedad alemana al principio. Y decía, no, ¿sabes qué? Voy a olvidar todo lo que aprendí como alemán de Oriente y aprenderlo de Occidente. No. Tuvimos entonces, hemos estudiado la educación cívica en la parte oriental de Alemania porque tenemos una gran cantidad de votos. No tenemos muchos votos, perdón. Las personas estaban un poco desilusionados con el sistema democrático porque pues no era rico y perfecto. Antes, según esto, éramos rico y perfecto y ahora no. Teníamos movimientos de extrema derecha en Alemania Occidental, eh, muchas personas y muchos jóvenes que no estaban interesados en la política. Y ahí dijimos, esta es una lucha que nosotros tenemos que usar para nuestro sistema. Y nosotros tenemos que al menos instaurar la educación cívica y realmente no habíamos en aquel entonces invertido suficiente en cuestiones personales, financieras, etcétera, para poder hacer una transformación en los sistemas. Aprendimos después, así que lo hicimos ya en el 2000. En el 2000 tuvimos muchos proyectos e información acerca de la democracia. ¿Qué es la democracia? ¿Cómo nosotros podemos construir una nueva democracia? ¿Cómo podemos estabilizar nuestro sistema? ¿Cómo podemos evaluar nuestro sistema? Y tenemos muchas culturas, tenemos muchos migrantes en Alemania que vinieron en los 50 y los 60 que vinieron para acá para poder reconstruir un nuevo país económico moderno, pero ahora tenemos muchos refugiados. ¿Y cómo podemos lidiar con esto? Y también era una parte del impacto, porque realmente nosotros como agencia de educación cívica, pero fue cuando los primeros refugiados que llegaron a Alemania, fue difícil. Para mí fue muy sensible el ver a tantas personas que estaban dispuestas de ayudar a personas de otros países. Personas de muchas partes de Alemania venían a ayudar a más personas. Entraban a las estaciones de trenes, donde las personas tomaban a los refugiados a casa para llevárselos a casa y darles un hogar a ellos, ayudarlos con todo. Entonces al principio fue un gran movimiento en Alemania para ayudar a las personas, pero ahora, entre más refugiados vengan,
ahora tenemos un gran problema donde las personas entran, donde las personas antes estaban dispuestas a ayudar, ahora tienen un poco de miedo. Son en la Alemania oriental, perdón, teníamos solamente un 1.5% de nuestra población que tenían antecedentes de migrantes. Y en Berlín, por ejemplo, en Alemania Occidental, el 40% vienen de refugiantes. Ahí no tenemos problemas de racismo, como por ejemplo tal vez en otras partes de Alemania donde no tienen mucha experiencia en esto. Así que tenemos nuevos temas a tratar siempre, tenemos nuevos retos siempre. Como una agencia de educación cívica no podemos decir, ya encontramos el hilo negro, entonces ahora ya podemos estudiar todo para que la gente participe. No, no es así. Todo el tiempo, todos los años teníamos nuevos temas y tenemos nuevos problemas que afrontar y necesitábamos cada vez nuevos métodos para poder hablar acerca del sistema democrático y acerca de la educación cívica. Es muy importante, nosotros no podemos decir, vamos a relajarnos en los próximos 10 años, porque por supuesto tenemos toda la experiencia de los últimos años. No, sino que tenemos que evaluar siempre nuestros trabajos y nuestros temas. Entonces, somos muy grandes, bueno, no tan grandes como ustedes, tenemos 220 empleados en Bonn y en Berlín. Pero al principio estaban creciendo. Esta es algo muy básico que les tengo que explicar entonces. Las personas en Alemania, tal como en la República Checa, por supuesto, creían que tenían la experiencia en los 30, en los 40, en el siglo pasado, que solamente había un ministro de propaganda y él decía qué es lo que teníamos que pensar. Entonces esta era una situación en donde nosotros se nos estaba construyendo. Siempre había alguien, siempre estaban los medios de comunicación. Los medios de comunicación siempre estaban a favor de del dictador. Y de hecho nuestra vida no era libre, todo llevaba propaganda. Pero creo que la diferencia entre la República Checa es que los alemanes después de la Segunda Guerra Mundial estaban tan impactados con toda la situación que no eran tan críticos en ese punto. Pero cada vez más se vio la importancia que las personas decían que somos independientes, no tenemos influencia en ningún partido y realmente reaccionamos a nuestro propio ritmo. Y no tenemos mucha credibilidad de nuestro sistema alemán y esta credibilidad viene de esta estructura. Tenemos un voto de 22 miembros de parlamento en Alemania y antes eran partidos y ahora ya son parlamentos. Y por supuesto va a cambiar después de todas las elecciones. Esto es por supuesto lo más importante porque, claro, en el pasado habían muchos intentos por parte del Ministerio del Interior para manipularnos, por supuesto, porque... Y bueno, esto era una de las acciones de nuestro presidente para reaccionar nuevamente. Y algunas veces está mejor y a veces no tanto. Tenemos muchísimas experiencias al respecto. Pero ahora, desde el principio de estos votos para este nuevo parlamento, y bueno, ahora esta es la estructura principal, porque a lo mejor si uno de los partidos dice, esta estaba muy izquierdista y esto no se mencionó todas las ideas maravillosas en nuestros gobiernos, y decimos, muy bien, hay que hablar con nuestros partidos del Parlamento cómo es lo que piensan al respecto y después ya lo discutimos nuevamente. Por otro lado, tenemos esta junta consultiva, que son 9 científicos que cambian todo el tiempo de algunas universidades alemanas y es muy bueno tenerlos ahí porque ellos controlaban nuestro trabajo a nivel científico, pero también discutíamos los problemas con ellos. Discutíamos problemas, nos juntábamos con ellos, nos reuníamos cada 3 meses y les no presentábamos todo lo que teníamos, no, sino que elegíamos el proyecto que era más controversial o elegíamos un proyecto donde nosotros teníamos problemas con él, porque también nos aconsejaban de que teníamos que evaluar y tenemos que tener personas para poder pensar en nuevas maneras. Así que estas personas y este grupo de parlamentos era muy importante para no ser partidistas y que no tuviéramos influencia.
de ningún tipo de partido en ningún nivel de gobierno. Pero bueno, en los tiempos modernos, ahora, vemos cada vez más, y este es un impacto de la educación cívica, tenemos el control de los medios de comunicación de los ciudadanos. Los medios de comunicación son muy críticos y observando nuestro trabajo, por supuesto. Y cuando nosotros no, a lo mejor vamos a una dirección o en otra dirección, entonces van a criticar directamente nuestro trabajo. Pero ahora los ciudadanos nos están escribiendo en Facebook, nos están escribiendo correos, nos están llamando y nos está diciendo los que tienen ustedes en la página de internet no es correcto, nos están tratando de controlar, cámbielo o háblenos o lo que sea. Cuando comenzamos a promover algo por Facebook, muchas veces tenemos muchísimas discusiones al respecto, si podemos hacerlo, cómo lo hacemos, si está bien lo que vamos a poner, si no, etcétera. Entonces los ciudadanos ahora son más críticos y claro, muchas veces no es fácil, muchas veces es muy difícil lidiar con todos estos pensamientos críticos de todos los lectores. Digo, tenemos 18 millones de personas, 80 millones de personas en Alemania, entonces antes solamente tenemos 3 personas contestando cartas. Ahora tenemos una gran cantidad de personas únicamente enfocadas a contestar las preguntas de los ciudadanos y para poder contestarlas rápidamente. Solamente el tiempo límite son 3 días después de la pregunta para esperar por la respuesta. Y nos puede a través de correo, teléfono, como sea, tiene que ser muy transparente. Esta es una de las cosas que aprendimos también, que no siempre fue el caso. Aprendimos que todos tenemos que ser transparentes en todo lo que hacemos. Antes no era tan importante ser transparentes, pero ahora sabemos que tenemos que ser transparentes en todas partes. Así que siempre escribimos explicaciones sobre este proyecto y el otro en la internet. Y por supuesto, publicamos la respuesta, publicamos la pregunta y todo el mundo puede leer esto y todo el mundo puede participar en nuestra institución. Pero esto fue nuevo, esto también fue una afectación de la revolución estudiantil, pero solo los estudiantes y estos fueron los que cambiaron Alemania a finales de los 60. Entonces es normal, digo, estamos un poquito después, hasta el 1976, fue cuando reaccionamos a esos cambios y también para cambiar nuestra propia agenda. Así que fue muy famoso en Alemania, Freunde Vereinskonten, que es un grupo que son amigos de la política y la educación. El problema es que algunos de ellos anteriormente no informamos a las personas así. Les dábamos la información y les decíamos, esta es la verdad. Así que léanlo y apréndanselo. Y eso era el sistema educativo, fue nuestro sistema educativo anterior y eso fue como iniciamos. Pero en el 67 cambiamos todo. Dijimos que tenemos que tener al menos una mesa redonda con ONGs, con escuelas, con partidos políticos, etcétera, que se reúnan para poder construir una educación cívica real en Alemania. Y aquí es donde el punto donde nosotros determinamos la educación cívica real, no información política que no era educación cívica. Nosotros como nación nunca decimos la verdad, así que nosotros no les tenemos que decir cómo tenemos que pensar. Nosotros siempre habíamos balanceado las opiniones controversiales. Siempre decimos, la Constitución es estable, así es. No, la Constitución también se puede cambiar. Así que cuando nosotros hablamos de la Constitución, en libros, en talleres, en conferencias, en nuestra página de internet, donde sea, siempre tenemos que decir, bueno, esta no es la base, pero hay un debate controversial al respecto. Así que nosotros invitamos a muchos líderes de opinión para que manifiesten sus opiniones. Es decir, muy bien, yo critico este punto y este otro punto y así. Y en cada parte tenemos que hacerlo, en cada dossier, en cada tríptico, todos. Nadie puede escribir lo que ellos piensan que es lo mejor. Después invitamos a otros aspectos científicos para explicar a las personas, a los lectores, a los usuarios de nuestra página de internet. Todo el mundo puede decidir qué es lo mejor para ellos.
qué es más convincente para ellos. Así que este es un punto que es un dogma para nuestro trabajo. Nosotros no vamos a incluir información en ningún lado así nada más. No, está totalmente fuera de discusión. Y bueno, cuando las personas quieren adquirir una vida política, que quieren participar en nuestra democracia, les damos la oportunidad de ello. Solo cuando las personas participan y reaccionan es cuando la democracia está estable. Lo aprendimos desde los 60, lo aprendimos del terrorismo, lo aprendimos de la unificación de Alemania. Cuando nosotros no estemos cambiando nada, entonces las personas lo van a estar cambiando, por lo que el sistema democrático fallará. Así que siempre tenemos que estar cambiando nosotros y reaccionar para poder responder todas las preguntas. Bueno, la versión no está en inglés, no está aquí. Entonces los grupos meta cambian mucho. Creo que es algo importante para ustedes porque nosotros al principio solamente tenemos poquito dinero y nuestro problema era cuál es nuestro grupo meta para la información. Cuando nosotros tenemos muy poco dinero, que lo que tenemos, pues enfocamos esfuerzos. Entonces tenemos que ver a los multiplicadores, ¿no? A los maestros de las escuelas, los maestros de educación para adultos. Tenemos mucha educación para adultos en Alemania y profesores en las universidades. Pensamos al principio que cuando a ellos les enseñemos y que ellos tengan el espíritu real de educación cívica, ellos pueden transformarlo en sus lecciones y en la universidad como en la vida real. Entonces esos eran nuestros grupos principales. Y fue muy importante porque al principio, en los 50 o en los 60, tenemos problemas en las personas, en las ciudades, de obtener toda la información que ellos tenían era fantástico y accesible, pero las personas también tenemos problemas, no tanto como ustedes, también tenemos muchas áreas rurales, por ahí de los 60s o 70s, era muy difícil para que los maestros tuvieran información buena. Por supuesto, estaban los medios gratis, pero para poder obtener buenos libros en bibliotecas en las áreas rurales es muy complicado porque ahí son muy viejos. Y también en las escuelas tenemos libros muy nuevos y hay mucha información muy vieja. Entonces, para poder crear una buena clase necesitábamos nueva información, nuevos materiales. Y para esto imprimimos libros y material informativo para indicarles a los profesores y a los maestros al respecto. Y creo que esa fue la clave de nuestro trabajo, porque era gratis, era como Amazon en aquel entonces, que podían ordenar toda esta información gratis y les ayudaba a crear mejores o clases más efectivas de una manera más sencilla. No era solamente el sentimiento de la educación cívica, pero el problema es más bien dónde lo tengo esto. Así que nosotros queríamos tener unas mejores versiones, pero después todo ya se hizo. No había los podíamos ayudar en las en las clases, no nos podíamos meter a las clases, pero los podemos ayudar para que su vida profesional fuese más sencilla. Así que esto fue al menos la idea para poder ayudarles a que su vida fuera más sencilla. De otra forma, cuando nosotros lo hacemos más complicado y decimos, sí, esta fue una excelente lección, pero de todas formas voy a hacer esto. Bueno, pero nosotros hacíamos la vida más sencilla para los maestros. Así que ellos nos aceptaron precisamente por ello.